A continuación, tendremos la compañía de la doctora Luciana Manfredi, quien nos hablará sobre transformación social e institucionalidad, recomendaciones para Colombia. La doctora es profesora asociada e investigadora del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad ICESI, politóloga PhD en Management de Tulane University. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿podemos arrancar o tenés alguna introducción adicional o puedo empezar con la presentación? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quisiera saber si se está escuchando. Hola. Sí, la estamos escuchando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, muchas gracias por la invitación. Era para no empezar a hablar sin saber si se estaba escuchando. Bueno, quisiera hacer una presentación muy corta y separarla en dos cuestiones que me parecen muy relevantes, que es un poco el diagnóstico y el contexto en el que nos encontramos en este momento y luego hacia dónde vamos, ¿sí? Pues digamos un poco, no sé si llamarlo recomendaciones, pero pues digamos cuáles son las líneas de acción hacia donde podemos avanzar. Lo primero que quiero contarles es algunos datos que son importantes para tener en cuenta. La última encuesta de opinión de la POP nos arroja una información sobre Colombia que es bien interesante, y es que el problema principal para los ciudadanos colombianos es el tema de la corrupción, ¿sí? Vamos a tocar el tema de la corrupción como un problema que va a ser transversal a la sociedad, al sistema político, a nuestra forma de vida en Colombia. El segundo gran problema es la pérdida de los valores democráticos, que ha afectado, ¿sí?, enormemente a la democracia en Colombia. El tercero es la pérdida de la confianza en las instituciones. El cuarto es la polarización política. Y por último, la participación o no participación política. Estos 5 grandes problemas surgen de una encuesta de opinión que se hace en todos los países de Latinoamérica, y pues para Colombia estos son las respuestas, son los mayores problemas que aquejan a la ciudadanía. Yo me voy a centrar básicamente en dos, en el primero y en el tercero. El primero es el tema de la corrupción, que es percibido como el principal problema del país. Ha alcanzado las respuestas en torno a la corrupción el valor histórico más alto, ¿sí? En la actualidad es percibida la corrupción como mucho más alta que momentos anteriores, y la mayoría de las personas que responden en torno a eso son los jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco siguiendo con el hilo de la presentación anterior, son los jóvenes los que se encuentran más insatisfechos y un poco más desencantados de la política y lo político. Esto se asocia con el punto número 3, que es el de la pérdida de la confianza en las instituciones. Esto obviamente tiene una relación muy estrecha con la corrupción, porque digamos, mientras se percibe el Estado y todo el aparato del Estado y toda la infraestructura, pero también los gobiernos nacionales, locales, todos los poderes como corruptos, esto aumenta la insatisfacción de la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia, y evidentemente esto tiene un impacto negativo en la confianza, ¿sí?, que nos pueden dar las instituciones y la legitimidad que nosotros les damos a ellas, o sea, la aceptación a la toma de decisiones por parte de los gobiernos. Esta desafección política se ha ido ampliando progresivamente y estamos en un momento histórico donde hay un gran distanciamiento entre la ciudadanía y el sistema político. Esto claramente es preocupante.
sobre todo porque estamos en presencia de unas ciudadanías polarizadas, estresadas, que no confían en el sistema político y que adicional a eso le han trasladado su confianza a otro tipo de actores. Y aquí entra algo que es interesante, por lo menos no solo desde la institucionalidad, sino desde el rol que cumplen otros actores sociales. De acuerdo a la encuesta de Latinobarómetro del 2018, el 2018 fue el peor año en el que se midió la confianza de la ciudadanía a las instituciones. De hecho, ellos hablan de un retroceso histórico de en los últimos 23 años, y mientras se ha perdido la confianza a las instituciones propias de la democracia, otras instituciones han recogido confianza, entre ellas la iglesia o las iglesias, los movimientos sociales y el sector empresarial, que creo que eso es lo que me parece importante llamar la atención aquí. Entonces, un poco como para resumir, y estamos en un escenario donde hay una brecha, una desafección entre nosotros, los ciudadanos, y el sistema político, donde el sistema político se percibe como corrupto, donde se ha perdido la confianza en lo político y en los políticos, y parte de esa confianza que se ha perdido hacia los políticos y hacia lo político se ha trasladado hacia los movimientos sociales, las iglesias y el sector empresarial. Esto es algo importante en términos de cuál es el rol que deben jugar los diferentes actores sociales para resolver este tipo de conflicto social y este contexto en el que estamos viviendo en este momento. Ante una ciudadanía que tiene un malestar, que evidentemente se ha sentido excluida de las políticas públicas, de los procesos de toma de decisión, ante un mal funcionamiento de la democracia, que no es solamente colombiano, es a nivel global, pero específicamente en la región. Latinoamérica tiene unos indicadores bastante negativos, y creo que esos indicadores se han profundizado, ¿sí? Se han vuelto un poco más negativos en este momento post pandemia, ¿sí? Pues sí, en breve se volverá a medir. Entonces, pues digamos, tendremos la posibilidad de comparar el momento pre-pandemia y el momento actual. Con toda esa situación que estamos viviendo, empiezan a aparecer nuevas fuerzas sociales, ¿sí? Movimientos de ciudadanos que se apalancan en el uso de las tecnologías de información, de las redes sociales, para convocar gente, ¿sí? Y esta es la nueva dinámica de la protesta social. Antes de la existencia, digamos, de forma masiva de las redes sociales, la protesta social se centraba en una cuestión física, en un lugar físico, y hoy la protesta social conjuga dos aspectos: el lugar físico, la protesta física como se usaba antes, pero también la protesta social en redes sociales. Las redes sociales sirven como una herramienta que sirve para dinamizar lo político, que también sirve para que fluyan la información, democratiza la información, sirve para convocar a la gente, sirve para incluir algunos grupos, sobre todo en las ciudades, en centros urbanos grandes, que han sido tradicionalmente incluidos, pero así como tiene efectos positivos en materia de democratización de la información y demás, pues también tiene efectos negativos, porque pues el debate muchas veces se vuelve un debate muy superficial, y adicional a eso aparecen noticias falsas que muchas veces generan situaciones que profundizan las crisis sociales en las que podemos estar inmersos. Entonces, básicamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Pues digamos, la situación no es la más alentadora, pero sí tenemos una, digamos, como una luz al final del camino y unas formas positivas de tratar de resolver estas situaciones. Entonces, ante ese escenario de crisis en el que estamos, y ese contexto político que puede ser percibido, ¿sí? Un poco caótico, ante esa pérdida de confianza en las instituciones, ante esas pérdida de legitimidad, pues aparecen nuevos actores sociales, como decía recién, que están dinamizados y que están proyectados por la existencia de las redes sociales, y empieza a verse un cambio en la relación entre la ciudadanía y lo político,
pero entre nosotros los ciudadanos y también entre los ciudadanos con sectores como la academia, como el empresariado, como la iglesia y otros actores sociales que tienen relevancias. ¿Hacia dónde vamos y qué es lo que esperamos que se haga? Bueno, primero que todo, es importante reconstruir los lazos de confianza entre la ciudadanía y el sector público, sobre todo en los gobiernos, porque finalmente son los gobiernos los que ponen las reglas de juego, los que nos permiten a nosotros operar de cierta forma, ¿sí? Como ciudadanos, como habitantes, como empresarios, como académicos, como personas que estamos aportando a la sociedad. La segunda es reconstruir. Esta palabra así un poco que ya ha sido muy utilizada, que es construir sobre lo construido. No todo está tan mal, no todo va a estar peor, podemos tener unos marcos de proyección positiva y pensar que sobre lo que ya tenemos podemos volver a construir. Y aquí quiero hacer como un paréntesis, el paréntesis significa que no solo es responsabilidad del Estado, mayormente sí es el Estado el que tiene la responsabilidad de reconstruir la confianza, de reconstruir el espacio público, de volver a tejer esos lazos de la ciudadanía, pero también somos otros los que tenemos que contribuir. Y entonces aquí sí la invitación es al sector empresarial, a los emprendedores, a los académicos, a los artistas, a los influenciadores en redes sociales, que pues, digamos, hemos visto que cumplen un rol importante también en pues, motivar y movilizar a la gente, y somos muchos los que tenemos la responsabilidad de ayudar a reconstruir para salir de la situación y buscar una situación mejor que nos cobije a todos y que nos incluya a todos, ¿sí? A aquellos que quizás han estado incluidos durante toda la historia y aquellos que han ocupado unos lugares más marginales y que hoy están pidiendo de alguna forma a gritos ser incluidos como actores activos en la sociedad. El tercer punto es fomentar el diálogo. Creo que esta es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos cuál es el contexto, identificamos el conflicto a resolver, sus orígenes, quiénes somos los actores involucrados. Bueno, ya habiendo hecho toda la parte diagnóstica, tenemos que ir un paso más allá. Y ese paso más allá tiene que ser el diálogo. No hay forma de resolver el conflicto si no es por la vía conciliatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Las estrategias para resolver conflictos pueden ser quizás un poco más coactivas y quizás un poco más orientadas a la resolución pacífica y conciliada. En este caso particular, pues la invitación es a resolver los conflictos de forma conciliada, a partir de el diálogo, escuchar al otro, tratar de ponerse en el lugar del otro y entender cuál es la posición que la otra persona o que las otras personas como actores sociales y como agentes de cambio han logrado, y a partir de ahí construir. El cuarto punto es que necesitamos que la democracia sea una democracia incluyente, ¿sí? La democracia no se limita solamente a que cada 4 años la ciudadanía va y ejerce el voto y vota a quienes ocupan los cargos públicos, ya sean cargos uninominales o cargos de corporaciones colectivas como el Congreso, o sean nacionales como el presidente, o sean subnacionales como la alcaldía y la gobernación. Ser ciudadano implica ser ciudadano cada 4 años cuando vamos a votar, pero también durante esos 4 años. Entonces necesitamos que esa democracia sea incluyente, que nos incluya a todos, ¿sí? A los que hemos estado incluidos siempre, a los que no han estado incluidos, y que nos incluyan en los espacios de toma de decisión. Somos ciudadanas y ciudadanos que formamos parte también de grupos mayoritarios y minoritarios, minorías de género, minorías de orientación sexual, minorías raciales, étnicas, minorías religiosas, y todos somos ciudadanos y debemos ser incluidos en los procesos de toma de decisión. Adicional a eso, el último punto es necesitamos
condiciones institucionales más fuertes, en el sentido de unas instituciones que nosotros, que tengan confianza, que gocen de esa confianza, que gocen de estima y de buena reputación por parte de la ciudadanía, que sean capaces de defender los derechos de los ciudadanos y de defender también la democracia, porque la democracia es una forma de vida y que esto permita fomentar la creación y la generación de nuevos liderazgos, nuevas formas de hacer las cosas y claramente eliminar la competencia desleal de la corrupción. Creo que para ese lado vamos, que vamos encaminados en un buen camino, pero ahí la invitación es a entender bien el contexto y dónde estamos, un poco sí, pues digamos, a quitarnos la barrera o el sesgo de no escuchar al otro y no entender al otro, sino tratar de entender las posiciones de los otros, identificamos y conocemos bien el conflicto y también ya entendemos cuáles son los mecanismos para resolverlos. La invitación es a que todos los que podamos incluirnos y ser agentes activos de la dinamización social, del cambio social, a todos los que podamos contribuir en generar diálogo, en generar entendimiento, en generar procesos de resolución de conflictos de forma conciliada y negociada, pues que todos los que podemos hacer eso nos incluyamos e incluyamos a los otros, pues para entre todos tratar de resolver y salir adelante. Muchísimas gracias.